Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Rompiendo Esquemas. Hoy vamos a conversar con Antonio Zambrano. Él estudió Ciencias Políticas en la Universidad Federico Villarreal y es actualmente director del Movimiento Ciudadano para el Cambio Climático MOCIC. Con él vamos a conversar acerca de la motivación que han tenido las miles de personas que han salido a las calles en estos últimos días y que han logrado la caída del gobierno de Manuel Merino. Vamos a tratar también el tema de la crisis de los partidos políticos en miras a las próximas elecciones y vamos a conversar también acerca de la designación de Gabriel Kijandría como nuevo ministro de Ambiente. Antonio, bienvenido a Conexión Vida. Muchas gracias por la invitación, siempre contento de estar con ustedes. Antonio, ¿cuál es tu lectura acerca de la motivación que han tenido las personas para esta movilización social que ha habido durante la última semana, que ha logrado un cambio en el gobierno de Merino? Y ¿cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué es lo que ha motivado a estas personas, en su gran mayoría jóvenes, a salir a las calles? Yo pienso que ha sido un acumulado, bueno, no solamente de 8 meses de pandemia, sino ha sido un acumulado de una enorme cantidad de indignaciones, ¿no? Desde el Congreso anterior, que ya tenía o estaba haciendo descalabrar al gobierno, hasta que resulta que a pesar de todas las cosas es posible siempre que sea peor, ¿no? Y pienso que la gente ha acumulado una enorme cantidad de procesos, de indignaciones, de darse cuenta que el sistema de salud está mal, la educación está mal, el tejido social está desmoronándose, y a pesar de eso, nuestro gobierno y nuestros gobernantes en general no le están prestando atención. En ese sentido, yo pienso que efectivamente hay mucha gente que veía con buenos ojos a Vizcarra. Sin embargo, han salido a defender algo más, han salido no solo a defender, como hay un tenor semi-unánime de los medios de comunicación que dicen que la gente salió a defender la democracia, pero es algo más que eso, ¿no? Es defender la posibilidad de que el Estado nos protege eficazmente, ¿no? Que haga sus funciones eficazmente. Y se veía que efectivamente con un gobierno de facto iba a ser la catástrofe real, ¿no? Dentro de todo, y a pesar de la mala gestión de Vizcarra, se veía cierta efectividad y cierta preocupación. Esa clase de mensajes yo pienso que se mandó ahora, y justamente la gente, a pesar del cambio de gobierno y a pesar del nombramiento de Sagasti, sigue saliendo a las calles porque piensa que es posible luchar por algo más. Y eso creo que es el más importante mensaje de todas estas movilizaciones. No era exclusivamente la caída de Merino, era un cambio mucho más profundo en la estructura del Estado, un cambio en la forma como vemos hasta ahorita, y un cambio en la Constitución, finalmente, ¿no? Lo que se está justamente empezando a discutir es que esta Constitución ha garantizado que nosotros lleguemos con un 75% de la población precarizada, sin derechos, sin acceso a una educación de calidad y sin recursos para enfrentar una crisis como esta, ¿no? Entonces, es un momento en el que ya la estructura del Estado no sirve para encarar el futuro, ¿no? Hernando de Soto salió ayer en medios de comunicación. Bueno, si bien es cierto, Hernando de Soto está un poco muy abajo en las encuestas para las próximas elecciones gubernamentales, ha salido haciéndole un pedido a Verónica Mendoza para hacer un debate público en plazas públicas respecto a si es necesario cambiar la Constitución o si esta Constitución no está bien aplicada, no se han dado las leyes para la aplicación. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Bueno, Hernando de Soto está queriendo establecer una estructura de debate, un plan de campaña, una estrategia electoral, ¿no? Sí, yo no pienso que Hernando de Soto sea un candidato sincero en ninguno de sus términos. Sigue con el mismo rollo de los años, de fines de los 70 y los 80, con este tema del otro sendero, y piensa que brindar créditos hipotecarios a medio mundo y finalmente que pierdan sus casas es la gran respuesta para todos los males, y lo sigue diciendo. Hace 40 años que sigue diciendo exactamente lo mismo y no cambia el rollo. Pero más allá de eso, es finalmente un poquito de lo mismo, ¿no? Representa un sector de la clase pudiente, de la clase eternamente gobernante y de la clase económicamente que sostiene este modelo económico. Entonces,
claro, que intenta disparar para arriba. Entonces, ¿quién está arriba? Todavía es claramente Verónica como una alternativa de gobierno distinto. Entonces, tiene que atacar a su oponente más visible. Y solamente está planteando una estrategia para subir rápidamente en las encuestas. Yo pienso que no sé si es interesante para Verónica empezar a debatir con una persona como él, pero sí es importante empezar a debatir la nueva constitución, porque no solo el capítulo económico es el que tiene que cambiarse, ¿no? Sino la forma en la que actúa el Estado, la forma en la que se puede intervenir en la economía, en los derechos, cómo se garantiza la integralidad del territorio, cómo se garantiza la propiedad privada, la propiedad comunitaria, cómo se ha ido debilitando gracias a esta constitución, la propiedad comunitaria que en décadas anteriores había dado finalmente la ciudadanía a ese 70-80% de la población que vivía en el campo antes. Y ahora que estamos en las ciudades tenemos que repensar una constitución de acuerdo a los tiempos, ¿no? O sea, las bases de esta sociedad ya no son las mismas que en la del 93. Por lo tanto, la constitución política, que no es una constitución jurídica, es una constitución política, es decir, es un acuerdo entre las fuerzas vivas de la nación que tienen que integrar en una asamblea constituyente a los pueblos indígenas, a un 50% de mujeres, etcétera, cosa que nunca se ha dado en ninguna constitución. Caso como lo que está sucediendo en Chile en este momento, que han arrancado un proceso constituyente de un Estado neoliberal que ya les tienen oprimido más de 50 años, o alrededor de 50 años. Hay toda una percepción, y no es una percepción, es una realidad de que las personas que han salido a las marchas, cuando se le ha preguntado acerca de los partidos políticos, ellas están en contra de los partidos políticos, muchas de ellas están en contra de los partidos políticos. Es más, como conversábamos, el nuevo gabinete del presidente Sagasti ha confluido personas, técnicos, especialistas y muchas personas de organizaciones no gubernamentales que no pertenecen a partidos políticos, ¿no? Entonces, ¿cómo poder entender un futuro de repente en las próximas elecciones de algún gobernante que no tenga un partido político que lo respalde? Hemos visto qué es lo que ha sucedido con Vizcarra, ¿no? Y que por no tener mayoría o un grupo parlamentario que sostenga de repente su posición en el Congreso, es que ha sido vapuleado por el legislativo. Claro, hay que repensar nuestro sistema de partidos, ¿no? Y justamente esto pasa por pensar claramente cómo queremos la representación política. Es decir, a pesar del cuoteo, es decir, esta normatividad que plantea la participación de la mujer, la participación de pueblos indígenas, etcétera, no existe una estructura de representación que permita que fuera de Lima se mantenga una fuerte conexión con el Parlamento, ¿no? Y finalmente por eso es que tenemos los 130 congresistas que automáticamente se mudan a Lima y se olvidan 20 días al mes de su región y solo regresan unos días para tener un par de reuniones y hacer un poquito de viaje y visita familiar. Tenemos que repensar el Parlamento, o sea, no solamente el sistema de partidos, sino también el Parlamento, que no está desprestigiado únicamente por los malos congresistas, sino por cómo nosotros los elegimos, cómo se estructuran los partidos que finalmente son dueños de mafias que dentro de ellas permiten, con diferentes precios, literalmente, el establecimiento de representaciones fantasmas, ¿no? Es decir, finalmente transforman los procesos electorales en luchas por la popularidad que permiten que grandes empresas financien enormes campañas de prensa y de marketing, ¿no? Entonces se crean candidaturas como la de Julio Guzmán o como la de varios otros partidos que depende en qué medida puedan tener acceso a los medios de comunicación y en qué medida pueden tener acceso a un aparato económico gigante, ¿no? Ya que uno para hacer un proceso electoral necesita por lo menos esas dos cosas, medios de comunicación, dinero, pero en realidad estructura política, es decir, un acercamiento a la gente. Y eso es algo que realmente en este sistema de partido a nadie le importa, ya que normalmente tienen los dos primeros, ¿no? Es decir, una estructura económica financiada por partidos como Odebrecht y una estructura mediática que se presta al mejor postor. Entonces, deberíamos tener una estructura de partidos que priorice que en una campaña electoral primen las bases, ¿no? Los comités distritales, provinciales, regionales, etcétera.
para eso sí necesitamos un debate donde no solamente estén incluidos justamente ellos, ¿no? Es complicado porque nuestro sistema electoral, nuestro sistema de partidos se ha ido cerrando y cerrando y cerrando, y la última vez fue con el gobierno aprista que se cerró violentamente el sistema de partidos para que casi ningún partido nuevo pueda ingresar. Por eso que muchos de los partidos hoy son vientres de alquiler que existen ya hace mucho tiempo, creados mucho como empresas y que se mantienen ofertando sus cabezas de lista, etcétera, ¿no? Entonces, el pueblo sabe eso, entiende eso, por más de que no lo maneje profundamente, se indigna de que esto suceda de una forma tan violentamente explícita en los medios, y por eso está saliendo a decir que se vayan todos, porque hay que recordar los principales mensajes, ¿no? Que se vayan todos, además de Merino, no me gobiernas, etcétera, también el de nueva constitución. Y yo recalco tanto esto porque no es cualquier cosa que la gente esté pidiendo que se cambie todo. Es decir, el sueño peruano, este de crecimiento, etcétera, etcétera, era un crecimiento delincuencial. La economía está basada en economías ilegales. La economía nacional no entró en crisis en el 2018 porque el narco, el lavado de dineros con el boom de la construcción, la tala ilegal y una serie bastante grande, la minería ilegal, es la que sostiene este país. En ese sentido, la Constitución permite, a partir de la restricción del rol del Estado, que no se puedan construir un Estado digno donde ese 75% de personas que no tienen un trabajo, que tienen un trabajo muy precario, puedan seguir teniendo condiciones laborales dignas a pesar de la crisis sanitaria en la que estamos, ¿no? Entonces, es complejo, es profundo, pero la gente lo está encarando y me parece que el debate está abierto. Hay que ver cómo han pasado en otros países y cómo justamente una economía tan sólida como la chilena también se está planteando un cambio de la estructura. O sea, nadie está feliz tampoco en Chile, por más de que digan que en Perú los últimos 30 años han sido hermosos, no es tan cierto. No es tan cierto. No es tan cierto. ¿Y tú crees que sea una posibilidad en las próximas elecciones para que, como se está planteando, se abra una urna más o una pregunta más, ¿no? En la que se diga, bueno, si se quiere o no una nueva constitución para que esto ya tome más consistencia, más fuerza y pueda ser de alguna manera canalizado por los partidos políticos y por el gobierno o por los gobiernos que salgan adelante, ¿no? Hay dos cosas ahí. Uno, que es esto, que luchar por un ánfora adicional para el plebiscito, para el referéndum, y el otro es luchar por cómo tiene que ser esa asamblea constituyente, ¿no? No puede ser otro congreso constituyente democrático como el de Fujimori, ¿no? Donde 4 vatos finalmente decidían la constitución. Tienen que ser cientos de delegados de todas las regiones del país, tiene que ser de la más amplia base posible para que garantice la representación de todos y cada uno de los pueblos, ¿no? Deberían estar representadas todas las naciones indígenas, deberían estar representadas todos los sindicatos con base nacional, pero también representaciones regionales, de una forma en que no solo los partidos decidan, ya que nos hemos dado cuenta justamente de la deslegitimación de ellos, sino que están representadas todas las fuerzas vivas. Sí es posible, pero es complicado, bien complicado, en particular con el Congreso que tenemos. Entonces, por lo menos tener esta ánfora ya garantiza que se va a discutir y que se tiene que estructurar un proceso constituyente que puede llevar bastante tiempo, pero que es necesario y que no tiene por qué desestabilizar también la estructura económica, ya que las condiciones siguen rigiendo en democracia, ¿no? Como en cualquier otro país que ha desarrollado procesos constituyentes y que, miren, como en el caso boliviano, que ha crecido 5 veces su economía desde que tiene la nueva constitución, como el caso ecuatoriano, que creció también varias veces su economía, claro, hasta que llegó este presidente, y como en otros países, ¿no? Entonces, no tiene por qué desestructurar ningún proceso continuado, y es más, puede mejorar las condiciones económicas, puede traernos un cambio en los empleos verdes, ya más hablando del tema de territorios y defensa de la naturaleza. Ya el Banco Mundial hace tiempo está diciendo que una estructura legal y del Estado que tienda a pensar en una transición ecológica puede elevar rápidamente nuestra capacidad económica para las próximas décadas. Y nuestra Constitución actual no tiene ninguna capacidad de intervención del Estado que permita esto. Eso sería básicamente lo que te decía. Es necesario algunos cambios profundos y seguramente la gente lo va a seguir solicitando, lo va a seguir pidiendo en las calles o en las redes sociales, ¿no? Antonio, tú eres parte del Movimiento Ciudadano para el Cambio Climático. Es un tema
que si bien es cierto, en época de pandemia, entre comillas, ha habido un descanso aparentemente de la naturaleza, pero se ha visto inclusive que hay diferentes situaciones y se ha reactivado nuevamente todo el aparato que tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero y todo este tema. En nuestro país, ¿cómo consideras tú ahora la designación del ministro Gabriel Quijandría como nuevo ministro de Ambiente? Él ha manifestado, ¿no?, que debe cuidarse los esfuerzos para el cambio climático en la crisis sanitaria. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo pienso que dentro de las posibilidades no es una mala elección. Yo pienso que Quijandría tiene una carrera y en el Ministerio de Ambiente ha demostrado o defendido varias banderas importantes dentro de lo que ha sido lo pequeño que es el Ministerio de Ambiente y lo que ha sido siempre hasta el día de hoy. Entonces, es una buena noticia. Yo pienso que con un poco de aire y un techo más alto que quizás lo tenga ahora, que los otros gobiernos no le han dado al Ministerio de Ambiente, podría hacer cosas muy importantes, como por ejemplo elevar la ambición de la política climática que tendría que ser presentada en diciembre próximo, de un 30% que tenemos ahora de reducción de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a un 35, un 40, un 45, ¿no? Es decir, tenemos que ser ambiciosos. Yo pienso que es posible que con un ministro como Quijandría es posible. Vamos a ver también cuál es su interés y los lineamientos que le impone al Ministerio de Ambiente para el nuevo periodo, y tiene retos que enfrentar muy grandes, ¿no? Como justamente encarar un rol rector del MINAM como el ministerio que tiene que velar por la aplicación de la política ambiental peruana, ¿no? Hasta el día de hoy se ha estado dejando que esto se fragmente en todos los ministerios, pero es importante que el Ministerio de Ambiente diga, bueno, hay un rol rector que tiene que fortalecer la capacidad fiscalizadora ambiental del Estado, entre otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos un entusiasmo limitado porque efectivamente no se plantea, es un gobierno de transición y tiene un techo claro, pero tenemos algo de fe en el que definitivamente estamos en mejores condiciones que el gobierno anterior. Eso, de los dos gobiernos anteriores en todo caso, ya que Vizcarra estaba jalando una crisis tras otra. Es posible, no vamos a tener un gobierno de reconciliación nacional, y además es difícil reconciliarse con las mafias del Congreso, pero por lo menos quizá tengamos un gobierno de transición que siente algunas bases para seguir adelante, pero eso va a depender mucho, más que del gobierno, de la ciudadanía y de la presión popular. Bueno, Antonio, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y bueno, cuando quieran estamos ahí. Gracias, Antonio. Un abrazo.